Buenos días, gentecita. ¿Qué tal estáis? Yo tengo un sueño tremendo, la verdad. Estoy volviendo de caminar. A ver si encuentro esto. La llave. Y estuve caminando y mientras que caminaba estaba como narrando mi mañana en mi mente. Y dije, tío, ya que lo estoy narrando en la mente, ¿por qué no lo narro grabándolo? Literalmente. Buenos días. Entonces, tengo una movida que últimamente me levanto entre las 4:30 y las 5 de la mañana sin quererlo. O sea, dije, voy a dejar el despertador porque empecé a investigar sobre el tema de dormir, de soñar, a dónde nos vamos cuando estamos durmiendo y movidas esas mías. Dije, ok, voy a priorizar el sueño antes que el madrugar. Espera. Buenos días. Buenos días. Entonces como que dejé el tema del despertador de lado. O sea, prefiero despertarme de forma natural y sola. Entonces tengo esta racha de levantarme a las 4:30, 5 de la mañana y podría volver a dormirme, pero no quiero porque me ilusiona levantarme. Y me pregunta, ¿pero qué haces entonces a las 4:30 de la mañana? Pues básicamente estar conmigo, literal. Es el momento en donde más reflexiono, en donde más conclusiones saco, en donde saco libros, conecto con aquello que me gusta, con lo que me ilusiona, investigo sobre mí, sobre lo que siento, sobre teorías, sobre cosas que al final me hacen conectarme con lo que yo quiero ejercer, que básicamente es el autoconocimiento y, bueno, básicamente lo que se preguntan muchas personas, ¿qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Con qué vibro? ¿Qué quiero alcanzar? Etcétera. Y bueno, entonces cuando hago toda esa vaina, salgo a caminar. Y otra cosa que me pasa muchísimo cuando salgo a caminar es que me encuentro un montón de latas y botellas y cosas. Y siempre las cojo y las tiro. No sé de quién son, no son mías, pero las tiro porque es como que me nace. Es como, si paso al lado de eso, sabiendo que eso no pertenece ahí, según mi opinión, aunque no sea mío, si paso al lado sabiendo que he dejado eso ahí, lo tengo en la conciencia. O sea, hay algo en mí que me dice, tíralo. Entonces yo voy y lo tiro. Y bueno, y después vuelvo a casita, que justo acabo de llegar, y empiezo con la rutina de yoga, movilidad, lo que sea, ya que de momento no hago el tema de gimnasio por las hernias que tengo y porque tengo todavía la clavícula, las fibras de la clavícula rotas, como recuperándose. Entonces si voy al gimnasio empiezo a hacer cosas que todavía no me tocan, entonces decidí dejarlo de momento y entrenar en mi casa básicamente. El 1 de diciembre me voy de mi casa y no sé a dónde ir. O sea, tengo decidido que me voy a ir, pero no quiero volver a casa de mi madre. Entonces tengo diferentes opciones, pero aún no sé cuál coger ni sé cuál se va a dar, porque se tiene que dar una serie de cosas para irme por un lado o por otro. Entonces estoy en esa incertidumbre donde tengo menos de 2 semanas para recoger las cosas de la casa, salir y decidir qué voy a hacer. Entonces estoy en otro punto de estos de mi vida donde digo, vuelven las aventuras de Sammy seguramente. Tiende a resultar cambios. Entonces estoy como en ese mood de no sé lo que va a pasar, pero con la mejor perspectiva, o sea, expectativa que diga. Y eso me encanta porque llevaba tiempo como un poco con miedo o en desesperación. O sea, estos últimos meses ya lo he comentado en mis vídeos, en el otro formato de vídeo que hago cuando comparto algún aprendizaje nada más. Y me costó el hecho de volver a coger valentía y volver a confiar en mi intuición y volver a atreverme a hacer algo diferente, ¿no? O sea, solía ser esa Sammy con muchísimos
hábitos, con una perspectiva sobre la vida, sobre como muy valiente, y pasó X circunstancias que mis miedos cogieron y me comieron. Entonces, para volver a coger el ritmo y la ilusión de antes, literalmente fue todo un proceso de autoconocimiento, de cambio de rutina, de soledad, de cero distracciones, de un montón de cosas donde al final tenía que indagar en mi interior. Entonces, si a día de hoy alguien me pregunta cómo se puede hacer para construir hábitos o encontrarle alguna ilusión a tu vida, o cómo coger para cambiar tu energía cuando sientes que estás por los suelos, porque literalmente es lo que estoy haciendo, estoy como reconstruyéndome. Ahora estoy mostrando de nuevo ese proceso de reconstruir todos mis hábitos, empezando por algo tan simple como yoga. Pero aunque ahora haga esto, el hecho de empezar a decir, ok, voy a iniciar esta rutina y mantener una rutina y sacar las ganas de hacer yoga o de hacer cualquier tipo de entrenamiento después de estar 5 meses sin entrenar, con dolores de espalda, con depresión, ansiedad, lo que sea, tiene algo detrás. O sea, es como el primer paso. El primer paso no es decir, quiero hacer esto, bueno, que también, sino que realmente es encontrar esa fuente de energía, ese cambio de actitud y esa perspectiva que te quiera llevar a realizar las cosas. Esta mañana escuché un vídeo en Instagram que decía, era un ejemplo, ¿no? Como que venía un niño a un pastor y le decía, bueno, un niño, un chico, lo que sea, y le decía, pero pastor, yo para acercarme a Dios tengo que dejar los porros, no tengo que dejar los porros. Y el pastor decía, no. Y él decía, ¿cómo que no? Como el niño, ¿no? Él saca como el porro y dice, yo no tengo que dejar esto para acercarme a Dios. Y el pastor decía, es que tú no tienes que dejar nada para acercarte a Dios, o tu propósito, o lo que tú quieras incorporar en tu vida, para que se me entienda, sino que tú necesitas sentir Dios cerca. O sea, tú cuando sientes Dios cerca vas a querer ir por X camino y no lo vas a dejar por Él, sino que lo vas a dejar porque andas con Él. Es decir, te nace solo, te nace de dentro, cuando conectas con una energía, una fuente donde tú ves cierta luz y dices, ok, ya no necesito eso. Literalmente es como un cambio de una energía interna que tú dices, ya no necesito eso, porque de verdad algo en ti ha cambiado y lo ves desde una perspectiva diferente. Ahora, ¿cómo hace uno para cambiar la perspectiva sobre quién es o sobre lo que pasa, o elevar esa energía? Cuando yo me paro a pensar, cada vez que no logramos cosas en nuestras vidas, o cuando yo no logré nada con mi vida y no tenía ganas, era porque me sentía muy desconectada de mí, porque en algún momento dejé de escucharme o dejé de hacer algo que considero que resuene conmigo, es decir, con la intención que resuena conmigo, y me he perdido entre tantas dudas, miedos, pensamientos o lo que sea. Siento que me he perdido. Entonces yo tengo que trabajar en mí trabajar en mí, es decir, encontrar mis espacios y mi manera de reconectar conmigo. Y siento que lo que te hace reconectar contigo es una sensación, una intuición. Entonces yo poco a poco me fui incorporando cuando renuncié al ruido de mi cabeza y acepté incondicionalmente mi situación, porque realmente yo no podía parar a escucharme ni a sacarme provecho, porque estaba tan en mi mente, porque pensé que tenía que hacer X cosas que me estaba exigiendo, y esa exigencia tan externa a lo que era mi ser me hizo no conectar sentimentalmente con nada ni tener ilusión hacia nada. Entonces, cuando yo acepté incondicionalmente mi situación y renuncié a todo lo que yo no quería sostener, es cuando poco a poco, en la nada, dije, ok, ¿cómo reconstruyo mi vida? Y ahí fue cuando empecé a conectar con diferentes personas o información que me hizo indagar sobre lo que yo sentía y autoconocerme más. Entonces el silencio me llevó a una conexión con una información que me hizo autoconocerme más. De esa curiosidad salió la ambición de querer aprender más. De ese querer aprender más me hizo llevarme a un círculo de personas solo, y yo no lo busqué, fue como literalmente atraerlo. Cuando yo me acerqué a ese tipo de personas y quedé con ellos en personas y lo vi, tenían una energía tan viva que me hizo querer tirar por algo. O sea, de repente conecté con una ilusión, es decir, mi alma reconoció algo en esas personas o en ese entorno que dijo, quiero ir por aquí. Y ahí es cuando poco a poco empecé a reconectar con una ilusión. ¿Qué pasa? Que cuando yo estaba a solas o sin ese círculo, volví a sentirme apagada. Entonces, ¿qué hice? Buscarme una mentora. Empecé a buscar esas personas con las que resueno,
y a escucharlos diariamente, porque cuando los escuchaba yo entraba en un estado y entro en un estado donde conecto con un propósito, conecto con una ilusión, conecto con una visión, y esa visión es la que me lleva en un día a día a querer hacer lo que hago. Entonces empecé una rutina bueno, una rutina siempre la he tenido, ¿no? Pero empecé a cambiar de información, y esa información que yo escuchaba diariamente, sobre todo por las mañanas, me hacía impulsarme a coger y salir a caminar, a empezar lo de yoga y demás. ¿Por qué? Porque mi alma reconocía algo en otra persona que admiraba, o que simplemente que admiraba quiere decir que al final la tiene ella también, y ha querido, o sea, de repente lo que dije antes, por dentro hay una sensación que te pide ese avance, que te pide ese compromiso, que tú dices, hasta aquí, quiero hacer esto. Entonces fue una racha muy grande de probar y fallar, de probar y fallar, de decir me comprometo y vuelvo a fallar, porque me distraigo, porque de repente ya no me siento conectada con ese propósito, y luego por la mañana igual cogía, volví a escuchar a esa persona y volví a conectar con ese propósito, y decía, ¿qué he hecho, tío? He fallado, o sea, a lo largo del día me estoy perdiendo esa energía. Por la mañana me siento súper motivada y por el día pues voy perdiendo esa energía. Pues simplemente he seguido, o sea, lo que he hecho respecto a eso es seguir y entender que al final reaccionamos de una manera a unas cosas porque nos hemos habituado a algo. Por ejemplo, yo me habitué a no hacer hábitos, a no entrenar por la enfermedad, por las hernias, por lo que sea. Entonces yo me habitué a no hacer cosas, a no ser responsable. Entonces yo tengo que volver a habituarme a ser responsable, y eso requiere dejar un personaje atrás. Eso requiere atravesar una incomodidad. Entonces, como tú coger y mediante la inspiración, no tuya como humano, sino como tu ser, con esa conexión, como que empiezas a hacer cosas. Eso es literalmente lo que yo he hecho. Empecé a conectar con personas que me inspiraban tanto, porque los admiraba tanto, que algo dentro de mí me pedía este compromiso, me pedía este cambio. Y realmente fue así como volví a incorporar poco a poco todo, porque empiezas a sentir como rechazo, te empiezas a sentir ajeno a esas cosas que ya no te suman, o que realmente sabes que no es nada bueno contigo, y por la conexión tan fuerte que tienes contigo mismo empiezas a actuar en base a lo que te suma, empiezas a renunciar voluntariamente con todo el amor del mundo a esas cosas que sabes que en verdad no quieres, pero que tú piensas que estás apegado, y empiezas a construir aquello que quieres. Voy a compartir mi día hoy un poco de cómo voy a recoger la casa, mis cosas y demás, de lo que como, y no sé si compartiré un poquito pues reflexiones o vainas que se me vayan cruzando por la mente. Y ahora me haré un huevo, ¿tú quieres? No, eso es la cocina que acabo de limpiar. No sé ni cuánto tiempo llevo con mi hermana limpiando y ordenando todo. Eso sí, el desayuno ahora entra de una manera que, miren esto. Tiene una pinta que de verdad tengo unas ganas. 2 litros al día sin fallo, porque algo que me costaba muchísimo era beber agua, pero una pasada. Entonces cuando tuve lo de la lumbar fuerte, que me dolía y no podía caminar, me cogí el hábito de ir todos los días a la cafetería familiar a beberme una botella de agua. Entonces siempre tenía conmigo una botella, y como no podía tener objetivos modo de gimnasio o lo que sea, pues me puse objetivos de beber agua o de otras cosas que antes igual no le daba tanta importancia que debería de haberla dado. Pero bueno, que me habitué sobre todo a eso, a beber esos 2 litros de agua, porque me costaba muchísimo. Tenemos por aquí caja fuerte, unas cadenitas, unos candados, y a una Sami que le queda un pequeño pateo delante para llegar al coche. Pero bueno, son las 5 y poco de la tarde. Voy a ir a visitar a Julio al trabajo porque tengo hambre. Me voy a llevar mi atún, voy a comer ahí, de paso pues le veo un rato y le muestro ahí haciendo sus labores. ¡Míralo! Visitas.
Me vine aquí de día con mi atún y me voy de aquí de noche con mi atún. Pero bueno. ¿Cómo que a comer? Al final me voy con mi atún y boloñesa. ¿Y macarrón? Y macarrones ¿Y siempre. macarrón? El mío, el de ella. Ah, sí, espérate, ponlo así. Y el mío es 90% boloñesa, 10% macarrón y el tuyo es 50-50 y extra de queso. Sí. Nos vamos. Ready, ya llegué a casa, me duché, cené más tarde de lo que suelo cenar porque otro hábito que tengo es ayunar de 14 a 16 horas. Entonces trato de hacer mi última comida entre las 4 y las 6 de la tarde. Literal, o sea, mucha gente se queda como asombrado cuando lo escucha, pero sí, trato de comer temprano, o sea, de cenar temprano. Y dejo el móvil a las 8 de la noche para ir a dormir a las 9:10 y después despertarme a la hora que Dios quiera que me despierte. Pero sí, he priorizado mucho el hecho de ayunar y de no mirar el móvil, o sea, nada digital, ni las 2 últimas horas antes de dormir, ni la primera hora cuando me levanto. Cuando me levanto es coger, hacerme el café, sentarme con el libro y leer y sacar mis reflexiones. Al menos que quiera grabar algo, sí que grabo el vídeo y igual luego lo subo al Instagram. Pero sí es verdad que eso me ha cambiado muchísimo. O sea, lo que más me ha mejorado mi sueño fue dejar lo digital y o sea, antes de dormir y comer mucho más temprano. O sea, una maravilla. Y poco más. O sea, básicamente esa es mi situación ahora mismo. Es lo que ha sido un día conmigo. Tema de hábitos, pues está muy light. No tiene que ver con, bueno, con cómo lo hacía antes. Ya no es nada tan estricto. O sea, soy mucho más flexible, hago mucho más lo que yo presiento. Pero dentro de cuidarme y seguir mis objetivos, que por ejemplo, objetivo físico, tengo el mantener mi peso. Después no sé si haré un déficit pequeño de nuevo antes de coger y hacer un volumen si es que vuelvo al gimnasio, porque voy a priorizar muchísimo la movilidad y la flexibilidad antes y no sé cómo va a ser esa retoma con el gimnasio, con el tema de las hernias y tal, porque la verdad es que no quiero volver a pasar por esto. O sea, es jodido. Es jodido ser joven y decir, wow, es que no puedo estar ni X horas de pie sin tener dolor de espalda. Entonces eso también es otro proceso por el que me toca pasar. Pero bueno, lo que hay ya iré viendo. Os deseo un día increíble o una noche increíble. No sé cuándo veis este vídeo. Voy a dejar mi Instagram por la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo.